Hola jóvenes, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con el diseño completo ya del amplificador BJT en pequeña señal. Se va a tomar el modelo que hemos venido trabajando para sacar todos los valores que podamos trabajar en cuanto al cálculo de un amplificador BJT alimentado por divisor de tensión. El modelo que traemos para trabajar es el mismo que hemos estado analizando en clases anteriores, y pues es un transistor con una alimentación en divisor de tensión. En este caso, fíjense bien, yo para mi diseño pues tengo un transistor, estoy tomando como base el popular, el 2N2222A, y ese transistor pues yo lo que voy a hacer es diseñarlo. Elegí un voltaje VCC igual a 9 volts, ¿sí? Estoy agarrando valores comerciales para tener un punto de partida. Igual ustedes en el ejercicio que les manden es lo mismo que van a hacer, nada más que trabajarían para otro transistor. Obviamente hay que investigar valores del transistor básicos, como por ejemplo cuánto es la corriente que me soporta por el colector, ¿sí? Para eso hay que buscar su datasheet y poder nosotros determinar valores, ¿no? Por ejemplo, yo sé que las especificaciones del 2N2222A en la corriente de colector constante, sus características en cuanto a las condiciones del transistor. Yo sé que la corriente sale del colector en trabajo constante puede ser hasta de 0.8 amperes, ¿sí? Eso pues ya me tuve que ir a la hoja de datos a investigarlo. Yo ya sé que, por ejemplo, puedo trabajar con una beta, ¿sí? En este caso la beta de CD la puedo trabajar hasta de 100 a 150 aproximadamente, lo que manejan los DJT según ahí la descripción de su datasheet. Obviamente es mucho mejor trabajar con valores reales, ¿no? Que si tengo el transistor, poderlo medir y poder determinar cuál es su beta, pero yo me estoy yendo a los valores que me da la hoja de datos. Entonces, ¿por qué? Pues porque más o menos es a lo que obedecen los simuladores y más o menos nos dan los valores. Yo estoy trabajando en multisim. Ahí realicé la simulación del circuito para que más o menos el otra vez en clase lo calculamos y más o menos anda en esta beta. Yo estoy ahorita tomando una beta de 150. Esta va a ser mi beta para este ejercicio, ¿ok? Mi beta de corriente directa. Acuérdense que este valor lo puede encontrar como beta de CD o también lo puede encontrar como HFE, ¿sí? Entonces es otra forma de poderlo buscar en el caso de que no lo encuentren. Ahora, mi punto de partida, pues aquí, como yo estoy diseñando, yo voy a elegir qué es lo que quiero hacer, ¿sí? Cuánto es lo que yo quiero tener en corriente en lo que viene siendo mi colector, ¿vale? No voy a tomar los 0.8, ¿por qué? Porque pues a lo mejor es una corriente que pues sí puede trabajar ahí el transistor, pero eso me va a provocar que me caliente, o dependiendo la combinación que se dé entre voltaje y corriente, pues es lo que no quisiera yo estropear mi componente. Entonces lo que voy a hacer es elegir una corriente. Yo elegí pues una corriente popular, ¿sale? Para el diseño de mi transistor yo quiero que trabaje con una corriente que por aquí, la corriente que esté cruzando por aquí, la IC, que va a ser casi igual a la intensidad de, sea igual a 5 miliamperes, ¿sí? Voy a trabajar con esos valores. Entonces tengo que tener un punto de partida para iniciar todo esto, ¿sale? Las consideraciones que debo de hacer es, si yo quiero que mi transistor trabaje en condiciones ideales, pues necesito que el punto Q en la gráfica y en mi recta de carga se encuentren en la parte media, ¿sale? De la recta de carga, para que todo esto pues funcione bien. Entonces debo de considerar algunas cosas que vienen como fórmulas, pero se pueden considerar ya de forma, vamos a decir, pues analítica, ¿no? Si yo me pongo a ver qué necesito para que la recta de carga quede al centro,
el punto Q trazado, pues necesito saber que en este caso mi voltaje colector emisor se va a considerar como la mitad del VCC, ok, VCC entre 2 como fórmula, o pues obviamente sacándolo analíticamente. Eso quiere decir que si yo tengo VCC entre 2, mi VCQ sería igual a 4.5, ¿vale? 4.5 volts. Ahora, necesito pues una resistencia que estabilice mi circuito. Normalmente tenemos ya referencias de que la resistencia del emisor, ¿sí?, es menor a la resistencia del colector. Asimismo, en este caso vamos a mandar aquí que esta es mi R2, ¿sí?, y esta va a ser mi R1. Mi R2 pues es considerablemente más grande que la R1, entonces de ahí tengo pues que seguir esa normatividad para que el circuito opere de una forma correcta. No voy a ponerme a poner valores al azar, ¿vale? Lo que quiero decir es de que tengo que calcular, y que los cálculos me tienen que salir con esas consideraciones. Ahora, la resistencia del emisor, ahí sí yo puedo tomar un valor cualquiera, ¿no? 100, a lo mejor le pongo 100 ohms, ¿sí? Ya va a depender de lo que ustedes vayan a diseñar. Obviamente pues no todos van a pensar igual, los diseños no van a ser iguales para todos, ¿sale? Entonces cada quien va a trabajar. Yo le voy a poner una resistencia pues de valor comercial que más o menos me dé un voltaje. Yo le puse en este caso una de 330, y con la de 330 me da un voltaje de 1.65 trabajando con los 5 miliamperes. Entonces mi valor aquí para la de 330, mi RE es de 330 ohms, ok, y a partir de ahí calculo. Entonces yo lo que hice ya fue, una vez que tengo esos valores, tengo la corriente que necesito que pase por aquí, tengo el voltaje colector emisor ya para que me dé a la mitad el punto Q. Entonces por lo tanto calculo lo que viene siendo mi voltaje de colector, ¿vale? El voltaje pues más que nada sería el voltaje de la resistencia C, ¿ok? Entonces el voltaje de colector pues es la resistencia, el voltaje de la resistencia pues por la corriente. Entonces lo que tengo que hacer pues es plantear mi ecuación, ¿no? Mi voltaje CC, ¿ok? Acordémonos que es igual al voltaje, pues sería la multiplicación de la resistencia C por la corriente C, más mi voltaje colector emisor, subíndice Q, más la resistencia E multiplicado por la intensidad Z, ¿ok? Entonces con esas consideraciones pues ya tendría este valor, ya lo tengo, este valor también lo tendría, este valor lo tengo, y tengo la corriente, ¿sí? Este sí lo tengo. Entonces lo único que quedaría sería despejar cuánto sería mi valor de la resistencia C. Basado en este análisis, a mí me queda aquí 9 es igual a una ERC que no conozco por una intensidad C, más un voltaje de 4.5, más un voltaje de 1.65, ¿ok? Que sería lo que me estaría dando la multiplicación de estas dos. Despejando y sumando esto me queda 9 menos la sumatoria de esas dos me da 6.15 entre la corriente C, que serían 5 miliamperes, 5 por 10 a la menos 3. Esto es igual a la resistencia C, que me da una igualdad de 570 ohms, ¿vale? Entonces ahí tenemos ya calculado cuánto sería la resistencia C, y ya le voy agregando valores aquí a lo que viene siendo mi esquema. 570 ohms. Muy feo. ¿Sale? $570 ohms. Entonces ya tengo esos 570 ohms. Entonces ahora sí voy a empezar a hacer mis cálculos para poder determinar lo que yo necesito para la resistencia 1 y 2. Para la resistencia 1 y 2 necesito hacer como un proceso inverso, ¿sí? Primero necesito saber cuál sería mi valor de RB que va a llevar el circuito.
Para determinar el valor de RB que va a llevar el circuito, lo que se tiene que hacer es considerar que la RB, vamos a cambiar de cada paso, les voy a poner un color diferente para que no se confundan, ¿no? Ahora vamos a trabajar, voy a buscar cuál va a ser el valor de la resistencia B. Para la resistencia B sí voy a aplicar una formulita que me dice que sería 0.1 por la beta que voy a manejar por el valor de la resistencia E. Eso me tendría que dar el valor de RB que voy a manejar. En este caso sería la RB igual a los 0.1 multiplicado por la beta que estoy manejando, que son 150, por el valor de la resistencia E, que son 330, y me da un resultado de RB de 4950, ¿ok? 4950 ohms. Ese sería el valor que me debe de dar cuando yo haga la sumatoria en paralelo de estas dos resistencias, ¿sale? Entonces, para poder calcular las resistencias, yo necesito, aparte de los valores que ya tengo, el valor de la base, el voltaje de la base que estaría yo alimentando aquí. Para poder calcular el voltaje de la base que voy a llevar en esa sección, lo que yo tengo que hacer es multiplicar la siguiente operación. Voy a tener el voltaje de la base para esta ocasión sería igual al voltaje base emisor, que ese ya lo conozco por default, más la multiplicación de la corriente ICQ, sale que ICQ sería igual a IC igual a IE y sería igual a mis 5 miliamperes por la resistencia B que ya calculé, entre la beta que ya la conozco más la resistencia E, ¿ok? Eso me va a dar mi voltaje BB, que sería el voltaje que estaría alimentando la base de mi transistor. Ese voltaje BB, si yo hago las multiplicaciones, aquí este voltaje BB sería igual, este se lo vamos a seguir considerando ahorita como 0.7, y si yo hago todo este proceso que serían 5 miliamperes por, hacemos la sustitución que quedaría los 4950 entre los 150 más la resistencia E multiplicado por 5 miliamperes, me da un voltaje de 1.8115, ¿ok? Quiere decir que mi voltaje en la base para este problema sería igual a 2.515, ¿sale? 2.515 volts, ¿ok? Con eso ya me permite calcular lo que viene siendo mi resistencia 1 y 2. Para la resistencia 1 y 2 lo que voy a hacer es tener lo que va a ser la siguiente fórmula. Para mi resistencia 1 yo voy a decir que esto es igual a la resistencia B, ¿ok? Sobre 1 menos el voltaje BB entre el voltaje CC, ¿ok? Esto sería igual a los 4950 entre 1 menos 2.515 entre 9, ¿ok? Hacemos la operación, la resistencia 1 me da a 6869.69, 6869.69. La voy a redondear para que me quede en un valor de 6870, ¿ok? Ya cuando estamos arriba del punto 5 lo podemos redondear. Entonces aquí me va a quedar una resistencia B de 6870 ohms, ¿ok? Y ahora mi resistencia 2, nos vamos a basar en la fórmula que nos dice que la resistencia 2 va a ser igual a la resistencia B por el voltaje CC entre el voltaje BB. Esto sería igual a los 4950 por los 9 volts que tengo alimentado, ¿vale? Entre los 2.515. Esto me da un resultado de 17.713, 17.713.71 ohms. Lo voy a redondear a 17.714 ohms. Entonces esos serían mis cálculos de la resistencia 1 y 2. Con esto ya tendríamos nuestro circuito
vamos a decir, completo en cuanto a la corriente directa, ¿no? El diseño de lo que fue el amplificador de la corriente directa. Entonces ya tenemos la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia C, la resistencia E, ya sé cuál va a ser mi corriente que va a pasar en este caso por el colector, y ya con estos valores, por ejemplo, si yo aquí saco mi corriente de saturación, pues acordémonos que la corriente de saturación va a ser igual a lo que viene siendo el voltaje CC entre la resistencia E más la resistencia C, o sea 570 más 330, y esto sería igual 9 entre, sería 0.01, que serían 10 miliamperes, ¿sale? 0.01, que sería igual a tener 10 miliamperes, que sería el doble de los 5 miliamperes que tengo como ICQ. Entonces quiero decir que mi gráfica al momento de hacer mi sección de ubicar la recta de carga y mi punto Q va a quedar en medio. ¿Por qué? Porque la corriente del colector me va a quedar a la mitad de la corriente de la saturación y el voltaje del colector emisor me va a quedar a la mitad del voltaje CC. Entonces esto quiere decir que mi circuito se iba a amplificar, ¿ok? Esto sería en primera instancia lo que tienen que realizar, hacer la parte del diseño del circuito de corriente directa, ¿ok? Una vez que ya tenemos diseñado nuestro circuito en corriente directa, vamos a ver qué tipo de señal le vamos a alimentar, ¿vale? Entonces voy aquí a limpiar el pizarrón, ahí se los dejé unos segundos para que lo pudieran ver y analizar. Voy a limpiar el pizarrón y ahorita vamos a hacer la parte del cálculo de los capacitores y el cálculo de lo que viene siendo, bueno, pues en base a la señal que vamos a alimentar, ¿no? Entonces es lo que sigue a continuación. Ok, a continuación ya tenemos nuestro valor de resistencias calculados, ¿sí? Ya diseñamos la parte del circuito en corriente directa. Ahora vamos a ver qué señal le vamos a alimentar. Yo pues elegí una señal de 250 Hz. ¿En qué me baso para elegir la cantidad de Hz que le voy a meter? Tengo que investigar igual cuál condición tiene el transistor para aceptar frecuencias. El 2N2222 pues no tiene ningún problema porque maneja hasta megahertz, creo que maneja hasta 300 megahertz para poder hacerle pasar por su circuito, ¿no? Entonces ahí no tenemos problema con manejar una frecuencia muy baja o una frecuencia alta, pero pues yo para poder visualizarla en el simulador trabajo con unas frecuencias pues que estén dentro de rangos visibles que pueda manejarse en el simulador. Entonces pues una de 250 Hz todavía nos permite ver cómo es la señal de entrada y la señal de salida. Y 200 milivolts, ¿sale? Aquí ahorita vamos a hacer el cálculo del capacitor 1, 2 y 3, y ese capacitor 1, 2 y 3, pues acuérdense que nos basamos en la fórmula que decimos que la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2 pi por la frecuencia por la capacitancia. Nada más que en este caso a mí me interesa saber la capacitancia, no la reactancia capacitiva. Entonces, despejando, me queda que la capacitancia es igual a 1 sobre 2 pi por la frecuencia por la reactancia capacitiva. Para poder sacar la reactancia capacitiva de cada uno de los capacitores, vamos a tomar el valor con el que está de resistencia con el que está asociado, ¿sí? Multiplicándolo por 1, ¿sale? Eso me da un valor aproximado de la reactancia capacitiva que está generándose en esa zona. Por ejemplo, el capacitor 1, ¿sale? Sería igual, primeramente, bueno, la reactancia capacitiva del capacitor 1, que sería XC1, sería igual a, primeramente, hacer el paralelo de la R1 y R2, ¿ok? De la R1, el paralelo con la R2, y eso multiplicarlo por 0.1. La R1 y el R2, usted hace el paralelo, le va a dar la RB que habíamos calculado, que era de 4950, ¿sale? Entonces aquí esto va a ser igual a los 4950 por 0.1. Entonces mi XC1 sería igual a 495 ohms, ¿ok?
La XC2 que yo voy a calcular sería igual. ¿Dónde está la XC2? Esta se asocia con la resistencia de 1 kilo ohm. Entonces esa sí sería directa. 1 kilo ohm, 1000 por punto 1. El XC2 sería igual a 100 ohms. ¿Ok? Y la resistencia que se asocia con el capacitor 3 sería la de 330. Entonces pues directamente XC3 sería igual a los 330 por punto 1, ¿ok? Entonces XC3 es igual a 33 ohms, ¿vale? Ya que tenemos esa información ahí, lo que vamos a hacer es sustituir cada uno de los valores de XC1 en la fórmula que tenemos allá de la reactancia capacitiva. La frecuencia que vamos a tomar pues es la frecuencia que estamos trabajando aquí, porque es la misma frecuencia que se debe de mantener desde la entrada hasta la salida. Entonces tenemos que mantener ese valor de frecuencia. No os voy a poner la primera fórmula sustituida para que ya después ustedes lo hagan con las demás. Para calcular la capacitancia 1 sería igual a 1 sobre 2pi por el valor de frecuencia, que serían 250 por lo que viene siendo los 495 ohms, que sería la XC1, 495 ohms, ¿ok? Entonces la C1, la capacitancia número 1, a mí me arroja un valor de 1.2861 microfaradios. 1.2861 microfaradios, ¿ok? En el caso de, por ejemplo, armar físicamente la práctica y no encontrar valores exactos que tengamos, nos vamos a ir al siguiente superior inmediato, ¿no? Hay que buscar un valor comercial que se le acerque a 1.28, pero que sea el que sigue para arriba, el superior inmediato, ese es el que tomaríamos. Ahora, ya haciendo la misma sustitución, el capacitor 2 aquí me arroja a mí un valor de 6.3661 microfaradios, y el capacitor número 3 me arroja un valor de 19.2915 microfaradios, 2915 microfaradios, ¿ok? Entonces, si ya tengo yo ese valor calculado, pues ya puedo hacer mi simulación y ver cuál es el resultado de mi señal. Ahora, pues también podemos hacer cálculos, o debemos de calcular, pues cuál sería nuestra potencia máxima del BJT al momento de salir en corriente directa. Esto pues, es un cálculo muy sencillo. Entonces, de acuerdo a lo que les había mandado en el documento anterior, aquí vamos a calcular la potencia de nuestro transistor o de nuestro amplificador, ¿vale? Entonces la potencia máxima del BJT, en este caso, sería igual a lo que viene siendo mi voltaje colector emisor, Q, por la ICQ, ¿ok? Esto sería igual a 22.5 miliwatts, ¿ok? Eso sería lo que nosotros estamos sacando de ahí. Ya por último realizaremos el cálculo de la máxima excursión simétrica de salida que tendríamos, ¿sí? Máxima, que también vienen las cosas que les mandé ahí para analizar. Excursión simétrica, ¿ok? Esto, ¿cómo se calculaba? Pues era tener ya el valor de la ICQ multiplicado por 2, que más o menos sería lo mismo que tener la corriente de saturación, pero la fórmula nos dice 2 por ICQ que vamos a tener, y este valor multiplicado por el paralelo que se dé entre la RC con la resistencia L, ¿ok? El paralelo que se da con la resistencia C y la resistencia L sería el siguiente. El paralelo de estas dos nos da 363.05 por 2 ICQ. Aquí sería 363.057. Y 2 ICQ pues sería 5 exponente a la menos 3 por 2, pues sería mi corriente de
aquí serían 10 por 10 a la menos 3, ¿sale? Entonces, multiplicando esos dos valores, me quedaría el siguiente resultado. Me quedarían 3.63, esto sería igual a 3.6305, ok. Entonces ahí recuerden ese valor que estamos obteniendo, esto sería un voltaje, ok, esto sería un voltaje. Recuerden el valor que estaríamos ahí manejando para cuando vean la simulación, más o menos marca esos valores, ya que estamos haciendo la simulación de nuestro circuito. Sería nuestra máxima excursión simétrica que podemos sacar. Ahora, posiblemente se respeten esos valores de máxima excursión simétrica que nos dé la salida, pero el valor de la forma de la señal se puede deformar un poco. Si yo tengo que se me deforma la señal un poco a la salida, pues lo que puedo hacer para mejorar la señal, aunque se rompa un poquito aquí este resultado, es ajustar un poquito el capacitor 3. Ajustando el capacitor 3 hacia abajo, logramos que la señal se vaya mejorando y que no pierda tanta amplificación. Pero eso ya sería en caso de que se vea muy fea la señal, ¿no? Que básicamente no pasa. Entonces este sería nuestro diseño de un circuito de amplificación, ¿sale? Para pequeña señal, trabajándola con un transistor BJT. Ahora les voy a poner como ejercicio que ustedes diseñen el suyo, pero no utilizando el 129222, sino que utilizan a lo mejor un tip 31, un tip 41, también es un BJT NPN, y pues obviamente tendrían que buscar las consideraciones de corriente que lleva, las de frecuencia, y cada uno en lo individual pues diseñar su amplificador, hacer su circuito amplificador y simularlo como se los voy a mostrar a continuación, para que lo puedan ustedes pues comprobar, ¿no? En la simulación ahorita pues lamentablemente no tenemos cada quien en nuestra casa un osciloscopio para poder estar ahí trabajando y viendo la señal, que sí realmente metiéndole esas condiciones de voltaje y de frecuencia nos arroja una amplificación esperada a la que estamos calculando. Entonces lo que vamos a hacer pues es trabajar con nuestro simulador únicamente, ¿sale? Entonces igual yo aquí ahorita les voy a agregar la simulación, porque por ahí todavía tenían algunas dudas de, bueno, me escribieron algunas dudas de dónde se ponían las puntas del osciloscopio para poderlo graficar y que no lo podían visualizar. Acuérdense que hay que cambiar la escala y hay que hacer algunos ajustes ahí en su simulador en la cuestión del osciloscopio para que las señales se puedan visualizar, y pues obviamente podemos visualizar que la señal de entrada va a ser mucho menor a la señal de salida. Todo esto se tendría que calcular, chavos. Por ejemplo, en el momento de hacer una evaluación, un examen, todo esto tendríamos que considerar para la evaluación. Entonces, recapitulando qué fue lo que calculamos aquí y qué fue lo que yo pude pues dar de entrada o de inicio para punto de partida, ¿no? Yo elegí mi corriente voy a poner de negro lo que yo elegí, ¿no? Yo elegí mi corriente de colector, ¿sí? Como 5 miliamperes. Elegí mi voltaje CC como 9 volts, ¿sí? Y elegí la corriente que yo deseaba que pasara por esta sección. Estoy diseñando, o sea, yo puedo tomarme la libertad de decir, pues quiero que pasen 10, quiero que pasen 5 miliamperes. Ya eso va a ser de cada quien. No todos van a pensar igual, entonces espero que sí sean diferentes las consideraciones de amperaje que cada uno calcule. Entonces, pues eso fue lo único que yo consideré, que mi ICQ fuera de 5 miliamperes, que mi BCC fuera de 9 volts, y puse un valor comercial de resistencia E, ¿ok? Esto fue lo que, como quien dice, yo tomé al azar valores, ¿no? Entonces, a partir de ahí, saqué todo lo demás.
todos los cálculos. Lo que ya se calculó, se hizo el cálculo de la resistencia C, ¿ok? Se hizo el cálculo de la resistencia 1, de la resistencia número 2, ¿ok? Eso fue lo que yo estuve calculando. Para esto necesité calcular mi voltaje de la base, ¿vale? Necesité calcular la resistencia B, que sería la resistencia del paralelo de estas dos. También hice mi cálculo de la reactancia capacitiva de cada capacitor, la XC1, la XC2, la XC3, para con esto poder entregar mi valor de capacitancia 1, capacitancia 2 y capacitancia 3. Y ya que tenía yo esos valores calculados, pues también saqué lo que era la potencia máxima del BJT, y también pues la máxima excursión simétrica, ¿sí? Aquí están las fórmulas que se utilizaron. Entonces son varias cosillas las que tienen que calcular. Pues ya esto obviamente ya nada más como forma de comprobación podemos hacer las gráficas, sacar las dos rectas de carga que ya lo explicamos en videos anteriores, sacar las dos rectas de carga de alterna y de directa, y pues intersectarlas con mi punto Q. Eso sería lo que tendríamos que estar trabajando, ¿no? Graficar recta de carga en AC, recta de carga en DC, y pues lo que viene siendo el punto Q, ¿no? Punto Q de operación. Ok, entonces pues eso es lo que me toca a mí diseñar y calcular. Las fórmulas pues aquí están en este video, y lo único que, como quien dice, tomamos al azar, porque es mi diseño, yo quiero que lleve ese voltaje de CC, yo quiero que pase una corriente ahí, y pues una resistencia que estabilice pues un valor comercial. Pude haber elegido la de 220. ¿Por qué no lo hice? Pues no sé, ¿por qué pude haber puesto una de 100 ohms? ¿Por qué no puse la de 100 ohms? Pues la verdad, pues porque no quise. Me gustó el 330 y ese fue el valor que puse. Entonces, pues ustedes busquen un valor de resistencia que les guste, que les llame la atención, y pónganlo ahí, ¿no? Entonces, eso sería la clase de hoy, el diseño de un amplificador BJT en pequeña señal, ya desde un inicio. Obviamente, acuérdense que estamos trabajando por una alimentación de divisor de voltaje, ¿sale? Cualquier duda o pregunta, pues háganmela saber, por favor, para poder solucionárselas. Ahorita les voy a también anexar la simulación del circuito para que vean cómo van a conectar las puntas del osciloscopio, qué es lo que tenemos que medir, cómo ajustar el osciloscopio. Circuito que acabamos de calcular en el apartado pasado. Y básicamente pues aquí están los valores: mi fuente de 9 volts, la resistencia del colector de 570, la del emisor de 330, 6870 de R2 y 17714 del R1. Creo que esas van al revés en el esquema, pero pues ya saben que la menor siempre queda en la sección inferior, en la conexión de alimentación a la base, para que haga el divisor de voltaje, sume voltaje, y aquí nos llegue el voltaje que queríamos o que estamos ahí calculando. Aquí les estoy marcando dónde van a ir la conexión de las puntas del osciloscopio. La primera sería en la entrada de la señal, ¿sí? Aquí está, la que viene aquí de color rojo, esta línea, sería a la entrada, ¿sí? En donde se junta el capacitor, antes del capacitor, en donde se junta el capacitor y la fuente de alterna. Aquí está a 200 milivolts en RMS y 250 Hz de frecuencia. Yo no pongo generador, le pongo una fuente, y es más fácil trabajar así con este tipo de señal. Igual se puede configurar a las características que les estoy sugiriendo en el proceso de diseño. Y la punta del canal B lo estoy mandando aquí a la unión de donde se junta el capacitor 2 con la resistencia de carga. Caray, yo aquí le puse una resistencia de 5 kilo ohms. Creo que en el ejercicio le hemos puesto de 1 kilo ohm, ¿verdad? La cambio. No debe haber diferencias.
Entonces ya con esto pues básicamente es hacer el ordenamiento de nuestro programa y pues ver cómo nos da el voltaje en la señal de salida. ¿Okay? Aquí lo que podemos apreciar, pues fíjense bien, yo tengo, a lo mejor cuando ustedes abren aquí por primera vez el simulador, lo voy a volver a hacer para que les dé los valores como sería. Voy a eliminar aquí el telescopio y lo voy a volver a poner. La tierra de los osciloscopios de los canales debe estar conectados a una línea de tierra para que nos dé bien la lectura, si no nos va a dar ahí algo extraño. Vuelvo a conectar aquí y eso lo vuelvo a conectar aquí. Entonces, ahora sí, ya tengo esta sección y cuando yo corro mi programa y le pongo así, me da una señal así que no se alcanza a apreciar muy bien. Eso es porque aquí las escalas están movidas, ¿sí? Aquí yo tengo una escala, esto quiere decir que son 5 volts por cada división o por cada cuadro. Entonces tengo que ajustar, esta sería la de mi canal A. Acuérdense, estamos trabajando con milivolts, entonces yo tengo que mandarla a 200 milivolts. Ahora, si ustedes quieren apreciarlo un poquito mejor, podemos nosotros aquí moverle la escala. Esta es la división del tiempo, ¿vale? Ahí se aprecia mucho mejor, ¿okay? Entonces ahí sería nuestra simulación y en este caso si yo ajusto esto a los 200 milivolts pues va a salir una amplificación demasiado grande, ¿sí? No se va a alcanzar a apreciar. Entonces pues aquí yo puedo jugar con la escala, más o menos trabajarla a 1 volt por cuadro, ¿sí? Eso lo que nos está generando ahí pues sería la máxima, lo que te he dicho, de la máxima exclusión de salida. Pues por aquí nos daban los 13 cachos, ¿no? Pero no siempre nos marcan esos 13. Incluso con la resistencia que yo tenía de 5 kilómetros era cuando me estaban dando los 3, por eso lo había puesto. Voy a modificarla, 5 kiloohms. Y checamos ahí. Más o menos siempre se nos alcanza a ver, ahorita me dio 2.45, depende de donde agarre la última lectura en esta parte de aquí. Aquí está ni a los 3 puntos y cacho de volts, ¿sí? Pero varía, dependiendo donde cruce por esta parte de aquí. Entonces eso es lo que tenemos aquí. Ahora yo les comentaba que ustedes veían que su señal no estaba exactamente igualita a la entrada, se podía ajustar moviendo un poco el capacitor que se encuentra aquí. Por ejemplo, yo aquí en vez de 19 lo voy a bajar a 10 microfaradios y se debe de mejorar la señal considerablemente, ¿sí? Ya se ve. Ahí sí ya casi es igual la señal de entrada a salida y tampoco estamos perdiendo mucha amplificación, ¿sí? La amplificación, si estamos a 1 volt por cuadro, quiere decir que aquí estamos graficando de RMS, de pico a pico tendríamos aproximadamente 2 volts, ¿sí? 4 volts, perdón. Estamos aquí de pico a pico, sería 1 volt por cuadro, entonces aquí tenemos 1, 2, 1, 2, serían 4 volts de pico a pico. Entonces, pues no perdemos tanta amplificación, es considerable y ya la señal está mucho mejor a como estábamos en el inicio, ¿sí? Y aquí modificamos un poquito más, podemos apreciar que las señales de entrada y de salida son casi iguales, obviamente pues con una diferencia que una tiene una entrada de 200 milivolts, ¿sí? Y la otra tiene una salida pues, de casi 2 volts. Entonces, eso sería lo que estamos trabajando y espero que no les quede dudas, ¿vale? Saludos y estamos en contacto.